Hueyyauyotl, la última guerra. Bienvenidos al capítulo número 3, 1519, Alianzas. En los dos episodios anteriores pudimos analizar el expansionismo tenochca, la actitud de Tlaxcala hacia ese expansionismo que incluyó el instigamiento de rebeliones en Cuetlaxtlan y la recepción y apertura de sus fronteras para recibir refugiados. En el episodio número 2 vimos que en 1504 estalló una guerra entre Huexotzinco y Tlaxcalan. Tecayehuatzin de Huexotzinco atacó Xiloxoxitlan, un poblado de Tlaxcala, donde muere Tlacahuepantzin, uno de los principales de Ocotelulco. Esto desata una sangrienta guerra que obliga a los huexotzincas a refugiarse en la Sierra Nevada y a pedir ayuda a Moctezuma. Moctezuma envía a uno de sus hijos para que pueda entonces derrocar a los tlaxcaltecas y expulsarlos de Huexotzinco. Este hijo de Moctezuma muere y entonces los tlaxcaltecas expulsan a los mexicas. En 1517, Moctezuma, enfadado por la muerte de su hijo, lanza un asedio contra Tlaxcalan desde todos lados para entonces poderla conquistar, pero por diversos factores fracasa. 1518, Huexotzinco y Tlaxcalan recuperan su antigua alianza, pero Moctezuma soborna a una facción gobernante de Cholula para que aprese a 3 gobernantes pro-tlaxcaltecas y entonces se haga del poder completo en Cholula. En este episodio vamos a analizar cómo se llevó a cabo la alianza hispano-tlaxcalteca, porque esta historia tiene 2 versiones. La que cuenta que los tlaxcaltecas se vieron superados por el armamento europeo y que derrotados no tienen otra opción que aceptar la alianza con los españoles. La otra versión, claro está, es que los tlaxcaltecas traicionan a los mexicas, algo que es bastante absurdo, y que por eso se alían con los españoles. Sin embargo, te vas a dar cuenta a lo largo de este episodio que las cosas no son tan simples y que a la par que ocurren enfrentamientos bélicos entre tlaxcaltecas y españoles, ocurren entonces también una serie de políticas y diplomacia que cambian por completo el curso de la guerra. Soy Iván Corona y estás en Detrás de los Códices, un podcast exclusivo de Radio Aire MX. Vamos a iniciar. Vas a estar viendo en pantalla una serie de imágenes que he preparado para ti para esta presentación. Vamos pues por lo primero. En el episodio 1 yo te platicaba de 3 altepeme importantes: Cuetlaxtlan, Tepeyacac y Chalco. 3 altepemes o pueblos que eran parte de la órbita tlaxcalteca, es decir, eran sus aliados. Cuetlaxtlan era un altepetl que se ubicaba en la costa de lo que actualmente es Veracruz, y Zempoala era una de las ciudades que conformaban a este altepetl. Bueno, una vez que Hernán Cortés llega a esta zona costera del Golfo de México, veamos lo que ocurre. En la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo leemos que después de bien considerada la partida para México, tomamos consejo sobre el camino que habíamos de llevar y fue acordado por los principales de Zempoal que el mejor y más conveniente camino era por la provincia de Tlaxcala, porque eran sus amigos y mortales enemigos de mexicanos. Nuevamente, en el episodio 1 te platiqué que los tlaxcaltecas instigaban rebeliones de los señoríos de los señores de Cuetlaxtlan contra los mexicas, y que incluso les decían que en vez de darle el tributo a Moctezuma, le dieran el tributo a los tlaxcaltecas, y que si los mexicas regresaban para atacarlos, los tlaxcaltecas saldrían en su defensa. Fray Diego Durán y la crónica mexicana de Hernando Tezosomoc dicen que los tlaxcaltecas abandonaban a su suerte a los pobres de Cuetlaxtlan y que cuando el ejército de Moctezuma regresaba, tenían que volver a someterse a su poder porque los tlaxcaltecas los abandonaban. Piensa, si realmente los tlaxcaltecas, en por lo menos 2 ocasiones, que son las que se registran en estas fuentes históricas, abandonaban a estos totonacas a su suerte, en 1519 le hubieran dicho a Hernán Cortés que eran sus amigos. Creo yo que es bastante claro que ya hace bastante tiempo que habrían dejado de confiar en los tlaxcaltecas, pero el hecho de que Bernal Díaz del Castillo en su crónica nos diga que los tlaxcaltecas eran amigos de los totonacas indica que todavía sobrevivía esta antigua alianza.
Claro, ahora los empualtecas eran tributarios de Moctezuma, pero eso no implicaba que siguiera existiendo esta afinidad hacia los tlaxcaltecas. En 1517, después del asedio de Tlaxcala, se estaba preparando un contraataque tlaxcalteca contra Tenochtitlan. Esta es una propuesta bastante reciente y la puedes encontrar en la tesis de Luis Armando Alarcón, Conflictos Mexica-Tlaxcaltecas. Googleala y te va a aparecer bastante rápido. Está libre para que la descargues. Y él tiene la hipótesis de que los tlaxcaltecas, después de repeler el asedio de los tenochcas, estaba preparando un contragolpe y forjando nuevas alianzas para poder derrocar a los tenochcas. Y esta cita de que los empualtecas eran aliados de los tlaxcaltecas y de que vimos en el episodio anterior que Huexotzinco restableció la paz con Tlaxcala, son argumentos que podrían llevarnos a pensar en esa línea, que realmente los tlaxcaltecas ya desde antes de la llegada de Hernán Cortés estaban preparando un asedio a Tenochtitlan o por lo menos un contragolpe por el asedio que les hicieron a ellos en 1517. Y recuerda, los tlaxcaltecas no fueron actores pasivos durante estos acontecimientos, eran actores políticos y militares activos que, como en cualquier guerra o conflicto armado en cualquier parte del mundo y en cualquier época, buscan sus propios objetivos. No se quedaron quietos esperando a ver qué es lo que ocurría el día de mañana. Vamos a continuar con la siguiente cita. Nuevamente sigamos la crónica de Bernal Díaz del Castillo. Ahora, ya guiados por los empualtecas, se encuentran ya cerca de Tlaxcala. Y desde aquel pueblo enviamos 2 mensajeros principales de los de Zempoal a Tlaxcala con una carta y con un chapeo vendejudo de Flandes, Colorado, que se usaba entonces. Y puesto que la carta bien entendimos que no la sabrían leer, sino que como viesen el papel diferenciado de lo suyo, conocerían que era de mensajería. Y lo que les enviamos a decir era que íbamos a su pueblo, que lo tuviesen por bien, que no les íbamos a hacer enojo, sino tenerles por amigos. Y esto fue porque en aquel pueblezuelo no certificaron que toda Tlaxcala estaba puesta en armas contra nosotros, porque, según pareció, ya tenían noticia cómo íbamos y llevábamos en nuestra compañía muchos amigos, así de Zempoal como los de Xocotlán, es decir, Zacatlán, y de otros pueblos por donde habíamos pasado. Y todos solían dar tributo a Montezuma. Tuvieron por cierto que íbamos contra ellos. Y esto tiene mucha lógica. Acuérdate que en 1517 Moctezuma ya había utilizado a sus tributarios para atacar a Tlaxcala. Los temores de los tlaxcaltecas, más que bien fundados, eran bastante razonables. En la siguiente imagen vas a ver una imagen o un dibujo de la descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, en la que se representa precisamente este evento histórico en el que Hernán Cortés escribe una carta para enviársela a los tlaxcaltecas. Vamos a ver qué pasó con estos mensajeros. Llegan a Tlaxcala y después de haber estado presos, porque los tlaxcaltecas tuvieron por entendido que eran enemigos, dice: y yendo por nuestro camino vienen nuestros 2 mensajeros que tenían presos, que parece ser que, como andaban revueltos en la guerra, los indios que los tenían a cargo y guarda se descuidaron y soltaron de las prisiones. Y vinieron tan medrosos de lo que habían visto y oído que no lo acertaban a decir, porque, según dijeron, cuando estaban presos, los que le amenazaban y les decían: ahora hemos de matar a esos que llaman teules y comer sus carnes, y veremos si son tan esforzados como publicáis, y también comeremos vuestras carnes, pues venía con traiciones y con embustes de aquel traidor Montezuma. Y por más que les decían los mensajeros que éramos contra los mexicanos y que a todos los tlaxcaltecas los queremos por hermanos, no aprovechaban nada sus razones. Y esto es muy importante. A lo largo de este episodio te vas a dar cuenta de esta cosa. Los españoles en todo momento buscaron la paz con los tlaxcaltecas. Y esto va a ser muy importante más adelante, pero quédate con esta idea en mente. Los españoles siempre se esforzaron por hacerles saber a los tlaxcaltecas que no eran sus enemigos. Sigamos la crónica de Bernal Díaz del Castillo y veamos cómo fue que Hernán Cortés entró en territorio tlaxcalteca. Dice
Y de esta manera caminamos obra de 2 leguas y hallamos una fuerza bien fuerte, hecha de calicanto y otra de betún, tan recio que con picos de hierro era mala de deshacer, y hecha de tal manera que para defensa y ofensa era harto recia de tomar. Y parámonos a mirar en ella, y preguntó Cortés a los indios de Socotlán que a qué fin tenían aquella fuerza y hecha y aquella. Dijeron que como entre su señor Montezuma y los de Tlaxcala tenían manera, guerras a la contina, que los tlaxcaltecas para defender sus pueblos la habían hecho tan fuerte porque ya aquella es su tierra. Y reparamos un rato y nos dio bien que pensar en ello y en la fortaleza por lo alto de la Sierra Nevada y volcán. Y esta cita desmonta el mito de la Xochillahuiotl, donde dicen los defensores de esta tesis que las guerras floridas, o la Xochillahuiotl, solamente eran combates pactados para capturar prisioneros, y que los tlaxcaltecas estaban de acuerdo en participar en ellas. Y si bien es cierto que en determinado punto estos combates realmente eran pactados, para la época en la que estamos, posterior a 1504, que estalla una guerra abierta, estos combates ya no tienen la intención solamente de capturar prisioneros, puesto que si la intención solamente era ella, ¿para qué tendrían los tlaxcaltecas una serie de fuerza, como dice Bernal Díaz del Castillo, y en otras citas o en otras fuentes históricas se les llama incluso muralla o fortaleza? No, realmente los tlaxcaltecas estaban en un sitio, o estaban sitiados, y necesitaban de estas estructuras para poder defenderse. No solamente querían evitar que se llevaran cautivos, querían evitar que su territorio fuera conquistado. Correcto, pasemos entonces adelante con lo que nos dice Bernal Díaz del Castillo. Dice, y poco a poco comenzamos a volver las espaldas, puesto que se tuvieron buen rato peleando con buen concierto, y en aquel reencuentro hirieron a 4 de los nuestros. Y paréceme que desde allí a pocos días murió el uno de las heridas, y como era tarde se fueron recogiendo y no los seguimos, y quedaron muertos hasta 17 de ellos sin muchos heridos. Y donde aquellas rencillas pasamos era llano, y había muchas casas y labranzas de maíz y magueyes, que es donde hacen el vino. Y dormimos cabe un arroyo. Y con el unto de un indio gordo de los que allí matamos, que se abrió, se curaron las heridas, que aceite no lo había. Y tuvimos muy bien de cenar de unos perrillos que ellos crían, puesto que estaban todas las casas despobladas y alzado el hato. Y aunque a los perrillos llevaban consigo, de noche se volvían a sus casas y allí los apañábamos, que era harto buen mantenimiento. Y estuvimos toda la noche muy a punto con escuchas y buenas rondas y corredores del campo, y los caballos ensillados y enfrenados, por temor no diesen sobre nosotros. Punto número 1, decíamos, los españoles siempre buscaron la paz con los tlaxcaltecas. Punto número 2, los españoles estuvieron a punto de morir en Tlaxcala en varias ocasiones. Y es que por la contraparte al discurso indigenista, el discurso hispanista nos dice que los españoles eran superiores en armamento y que básicamente si hubiesen querido pudieran haber entrado hasta la misma capital de Tlaxcala y conquistarla, pero que por el contrario les ofrecieron la paz. Incluso hay quienes dicen que el desordenado ejército tlaxcalteca fue derrotado por los españoles. Pero tratemos de imaginarnos la escena que pinta Bernal Díaz del Castillo. 1. Necesitaban aceite o unto para curarse las heridas. Significa que muchos de ellos estaban heridos. ¿Y de dónde lo obtuvieron? ¿Te diste cuenta que tuvieron que sacar el sebo de un cadáver de un tlaxcalteca, dicen ellos, que estaba gordo y que quedó ahí tirado en el campo? ¿Y qué tuvieron que comer? Tuvieron que comer perros que se escapaban, es decir, los pueblos a donde llegaron, la gente escapaba, se llevaba a sus perros, pero los perros después se les escapaban y regresaban a sus casas y eran capturados por los españoles. ¿Esto te parece a ti la pinta de un ejército que va ganando la guerra? ¿O más bien de un ejército que está en serios aprietos y que está sobreviviendo con lo que puede? Bueno, veamos qué es lo que ocurre después. Estas batallas son en la zona, claro está, de Tecoaxinco. Digo otra vez que, por temor que no nos acabasen de desbaratar, no podíamos ir a una parte ni a otra,
que harto teníamos que sustentar no nos llevasen de vencida, que estábamos muy en peligro. Y todavía acudimos a la priesa de la yegua y tuvimos lugar de salvar al morón y quitárseles de poder, que ya le llevaban medio muerto, y cortamos la cincha de la yegua, porque no se quedase allí la silla, y allí en aquel socorro hirieron 10 de los nuestros. Y tengo para mí que matamos entonces 4 capitanes porque andábamos juntos, pie con pie, y con las espadas les hacíamos mucho daño, porque como aquello pasó, se comenzaron a retirar, y llevaron la yegua, la cual hicieron pedazos para mostrar en todos los pueblos de Tlaxcala. Y después supimos que habían ofrecido a sus ídolos las cerraduras y el chapeo de Flandes y las 2 cartas que les enviamos para que viniesen de paz. Nuevamente vemos a un ejército español acorralado que tiene que enfrentar peligros, como dice Bernal Díaz del Castillo, para evitar ser capturados. Y en este caso específico, Axayacatl había tenido la magnífica idea de capturar o de matar a una de los caballos, en este caso una yegua, que venían con los españoles, puesto que sabes que se había extendido el mito de que estos caballos, cuando eran jineteados, eran en realidad un solo animal o un solo ser viviente. La idea era, hoy no podían tomar fotografías y compartirlas en su muro de Facebook y decir, hey, son 2 personas diferentes. No, tenían que matar una yegua y enviar evidencia de que eran algo similar a lo que ellos conocían como venados o mazatl, para demostrar entonces que eran seres de carne y hueso que podían ser derrotados. Estos enfrentamientos se llevaron a cabo en la zona de Tecoaxinco. Veamos la siguiente cita de Bernal Díaz del Castillo. Y llamábase donde pasó esta batalla Tehuacingo o Tehuacacingo, y fue dada en 2 días de septiembre de 1519. Y desde que nos vimos con victoria, dimos muchas gracias a Dios que nos libró de tan grandes peligros. Y desde allí nos retrujimos luego con todo nuestro real a unos cues que estaban buenos y altos, como en fortaleza. Y con el unto del indio, que ya he dicho otras veces que se curaron nuestros soldados, que fueron 15, y murieron 5 de las heridas, y también se curaron 4 caballos que estaban heridos. Y reposamos y cenamos muy bien aquella noche, porque teníamos muchas gallinas y perrillos que vimos en aquellas casas, y con muy buen recaudo de escuchas y rondas, y los corredores del campo descansamos hasta otro día por la mañana. En aquesta batalla prendimos 15 indios y los 2 de ellos principales. Una cosa tenían los tlaxcaltecas en esta batalla y en todas las demás, que en hiriéndoles cualquier indio, luego los llevaban y no podíamos verlos muertos. Y en la siguiente imagen vas a ver una lámina del Códice Huamantla o mapa de Huamantla que muestra o registra esta serie de enfrentamientos entre Hernán Cortés y los tlaxcaltecas y otomís que había en la zona de Tecoac. Y ahí vemos precisamente a Hernán Cortés con la serie de tlaxcaltecas que murieron en estos enfrentamientos. ¿Por qué hubo tan pocos muertos del bando español y tantos del lado tlaxcalteca? ¿Y por qué Bernal Díaz del Castillo lo pinta como una victoria? Pues porque recuerda que la forma de guerra mesoamericana y la forma de guerra occidental eran diferentes. La forma de guerra mesoamericana era una serie de combates y después replegarse. Serie de combates y replegarse. En el caso de la guerra occidental, pues era pelear hasta obtener una victoria contundente. Esto sin duda favoreció a los castellanos, puesto que estos lapsos entre batallas les permitían reorganizarse. Además, considera que traían alrededor de entre 1,000 y 1,500 soldados de otros pueblos que fueron recorriendo desde Zempoala, entre totonacas, gente de Iztacamachtitlan y de Zacatlán. Es decir, los enfrentamientos más bien eran entre estos pueblos y los españoles, siendo que eran menos, bueno, pues se quedaban no estaban en el frente de batalla necesariamente. Eran los tlaxcaltecas los que buscaban enfrentarse con ellos. Ellos, como hemos visto a lo largo de estas citas, buscaban mantenerse lo más compactados posibles para evitar caer en manos de los tlaxcaltecas. Y aquí empieza un debate bastante interesante, porque por un lado hemos visto una serie de enfrentamientos bélicos. Esto es un hecho que más bien o más mal la mayoría de las personas conocen.
hubo una serie de enfrentamientos entre tlaxcaltecas y españoles cuando Hernán Cortés decidió entrar en Tlaxcala. Eso se conoce. Lo que no se conoce es lo que ocurría de forma paralela a estos enfrentamientos militares, porque donde hay guerra necesariamente tiene que haber diplomacia, tiene que haber comunicación entre los capitanes de ambos bandos que se envían mensajes para decidir el curso de la guerra. Y esta parte, la parte diplomática o la parte política, es muy importante porque de ello depende el curso de la guerra militar. Y yo te decía, quédate en mente con que los españoles siempre buscaron la paz con los tlaxcaltecas. Y no solo lo buscaban con palabras o con mensajes, también daban acciones que demostraban que genuinamente buscaban la paz. Recuerda que parte de los objetivos de los tenochcas y de sus aliados al enfrentarse a los tlaxcaltecas, aparte de conquistarlos, era conseguir cautivos para llevárselos a Tenochtitlan y sacrificarlos y ofrecer su corazón a Huitzilopochtli. Eso era algo común. Un tlaxcalteca en 1519 que se enfrentaba a un ejército que consideraba que era aliado de los mexicas, entendía que cuando un tlaxcalteca veían que era capturado por el enemigo, pues lo daban por muerto, porque entendían que su fin iba a ser sacrificado a Huitzilopochtli. Eso es lo que los tlaxcaltecas esperaban de un enfrentamiento contra un enemigo. ¿Qué es lo que hacía Hernán Cortés? Veamos la siguiente cita. Y acordó Cortés se soltasen los prisioneros y se les dio primero de comer. Y doña Marina y Aguilar les halagaron y dieron cuentas y les dijeron que no fuesen más locos y que viniesen de paz, que nosotros les queremos ayudar y tener por hermanos. Y entonces también soltamos los 2 prisioneros primeros que eran principales, y se les dio otra carta para que fuesen a decir a los caciques mayores que estaban en el pueblo cabecera de todos los de aquella provincia, que no les veníamos a hacer mal ni enojo, sino para pasar por su tierra e ir a México a hablar con Montezuma. Y los 2 mensajeros fueron al real de Xicotenga, que estaba de allí obra de 2 leguas, en unos pueblos y casas que me parece que se llamaban Tecuacipancingo, y como les dieron la carta y nuestra embajada, la respuesta que les dio Xicotenga, que fuésemos a su pueblo, a donde está su padre, y que allá harán las paces con hartarse de nuestras carnes y honrar sus dioses con nuestros corazones y sangre, y que para otro día de mañana veríamos su respuesta. Hay una línea constante, hay algo que hace Hernán Cortés, y es buscar, o si lo atacan, defenderse, pero siempre demostrar que viene de paz. Y el hecho de que tú como tlaxcalteca capturaron a un capitán que pudo haber sido tu padre, hermano, tu tío, tu conocido, tu vecino, y te enteraste que lo capturaron en batalla, lo das por muerto. Y ver que esa persona regresa con vida es algo, pues por lo menos inusual, porque el enemigo lo dejaría libre, sobre todo si eran principales. Recuerda que lo que más le gustaba a Huitzilopochtli era la sangre y corazón de los capitanes tlaxcaltecas, por ejemplo, Tlahuicole. ¿Por qué los habrían soltado? Esto sin duda desconcertó la política de los tlaxcaltecas. Bueno, veamos otra cita más. Después de pasada la batalla por mí memorada y prendido en ella los 3 indios principales, enviólos luego nuestro capitán Cortés, juntamente con los 2 que estaban en nuestro real, que habían ido otras veces por mensajeros, y les mandó que dijesen a los caciques de Tlaxcala que les rogábamos que luego vengan de paz y nos den posada por su tierra para ir a México, como otras veces les hemos enviado a decir, y que si ahora no vienen, que les mataremos todas sus gentes. Y porque les queremos mucho y tener por hermanos, no les quisiéramos enojar, si ellos no hubiesen dado causa a ello, y se los dijo muchos halagos para traerlos a nuestra amistad. Y aquellos mensajeros fueron luego de buena gana a la cabecera de Tlaxcala y dijeron su embajada a todos los caciques por mí ya nombrados, los cuales hallaron juntos con otros muchos viejos y papas, y estaban muy tristes ansí del mal suceso de la guerra, como de la muerte de los capitanes, parientes o hijos suyos, que en las batallas murieron, y dizque no los quisieron escuchar de buena gana.
los primeros embajadores o los primeros tlaxcaltecas que libera Hernán Cortés los envían o llegan a Xicoténcatl, que es el capitán que está organizando el enfrentamiento con los españoles. Y Xicoténcatl los manda por un tubo. Pero estos otros principales que suelta Hernán Cortés no los envía o no van directamente con Xicoténcatl, sino que van directamente con los 4 señores en Tlaxcala. Digámoslo así, escalaron el asunto. Porque, por supuesto, un capitán o un militar, él no va a querer escuchar mucho de paz, él va a querer escuchar de batallas, de guerras, de enfrentamientos y de victorias. Sin embargo, los políticos buscan hacer política. En la siguiente imagen vemos nuevamente una lámina o dibujo de la descripción y ciudad de provincia de Tlaxcala, en la que vemos cómo entonces estos mensajeros llegan con los 4 señores de Tlaxcala y entonces hacen deliberaciones al respecto. Número 1, y recalco, los españoles, más allá de cuando eran atacados y se defendían, siempre buscaron llevarla en paz con los tlaxcaltecas. Y no sacrificaban a los cautivos que capturaban, como se esperaría si es que fueran aliados de los tenochcas. Por el contrario, dice que los trataban pues, tan bien como se podía tratar a un prisionero, y que los liberaban, e incluso al parecer les hacían algunos pequeños obsequios, y les decían encarecidamente que ellos no eran sus enemigos. No somos tus enemigos, no somos tus enemigos. Sin duda que esto debió de haber desconcertado a los tlaxcaltecas. Y mientras vemos esta imagen, te voy a leer completo o la mayor parte del capítulo 67 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Esto no está en las imágenes, pero te lo voy a leer y de fondo vamos a ver la imagen, para que veas qué es lo que ocurrió en el seno de los tlaxcaltecas, o por lo menos lo que se enteró Bernal Díaz del Castillo que ocurrió al respecto. Dice a la letra: ¿Cómo llegaron a Tlaxcala los mensajeros que enviamos a tratar de las paces? Les hallaron que estaban en consulta los 2 más principales caciques, que se decían Maxiscatzin y Xicotenga el Viejo, padre del capitán general que también se decía Xicotenga, otras muchas veces por mí memorado. Y desde que les oyeron su embajada, estuvieron suspensos un rato, porque no lo hablaron, y quiso Dios que expiró en sus pensamientos que hiciesen paces con nosotros. Y luego enviaron llamar a todos los demás caciques y capitanes que había en sus poblaciones, y a los de una provincia que está junto con ellos, que se dice Huexocingo, que eran sus amigos y confederados. Y todos juntos en aquel pueblo que estaban, que era cabecera, les hizo el Maxiscatzin y el viejo Xicotenga, que eran bien entendido un razonamiento, casi que fuera de esta manera, según después se entendió, aunque no las palabras formales. Hermanos y amigos nuestros, ya habéis visto cuántas veces estos teúles que están en el campo esperando guerras, nos han enviado mensajeros a demandar paz, y dicen que nos vienen a ayudar y tener en lugar de hermanos, y asimismo habéis visto cuántas veces se han llevado presos muchos de nuestros vasallos, que no les hacen mal, y luego los sueltan. Bien veis cómo les hemos dado guerra 3 veces con todos nuestros poderes, ansí de día como de noche, y no han sido vencidos. Y ellos no han muerto en los combates que les hemos dado de muchas de nuestras gentes, e hijos y parientes y capitanes. Ahora de nuevo vuelven a demandar paz, y los de Zempoala, que traen en su compañía, dicen que son contrarios de Moctezuma y sus mexicanos, y que les han mandado que no le den tributo los pueblos de la sierra, totonaques ni los de Zempoala. Pues bien, se os acordará que los mexicanos nos dan guerra cada año, de más de 100 años a esta parte, y bien veis que estamos en estas nuestras tierras como acorralados, que no osamos salir a buscar sal, ni aún la comemos, ni aún algodón, que pocas mantas de ello traemos, pues si salen o han salido algunos de los nuestros a la buscar, pocos vuelven con las vidas, que estos traidores mexicanos y sus confederados nos los matan o hacen esclavos. Y a nuestros tecalnahuas y adivinos y papas nos han dicho lo que sienten de las personas de estos teúles y que son esforzados. Lo que me parece es que procuremos de tener amistad con ellos y si no fueren hombres, sino teúles, de una manera o de otra les hagamos buena compañía.
y luego vayan 4 nuestros principales y les lleven muy bien de comer y mostrémosle amor y paz para que nos ayuden con nuestros enemigos y traigamos aquí luego los con nosotros y démosles mujeres. Que los españoles traían un armamento superior a los tlaxcaltecas, posiblemente porque las armas de fuego eran desconocidas en Mesoamérica y en el Anáhuac, al igual que el uso de los caballos con fines militares. Y sin duda las estrategias de los españoles, con el estilo de guerra occidental, sin duda que desconcertaron a los tlaxcaltecas tanto como la guerra mesoamericana desconcertaba a los españoles. Sin duda eso fue algo que influyó. Pero te das cuenta que en lo que dice Bernal Díaz del Castillo no fue lo único que influyó para que los tlaxcaltecas aceptaran la paz, sino que en primer lugar, y antes que esto del aspecto militar, fue el hecho de que genuinamente, al parecer, estaban buscando ser aliados de los tlaxcaltecas, y esta parte de que liberaran a los prisioneros fue lo que convenció a los tlaxcaltecas de que no eran enemigos de ellos, ni que los españoles eran aliados de los mexicas. Ahora, hay por ahí una cita, hay un dicho, una frase que me gusta mucho, que hay años en los que no pasa nada y hay semanas en las que pasan años. Pues bien, en estas semanas, entre septiembre, el 2 de septiembre, que fueron las primeras batallas en Tecoaxingo, y el 23 de septiembre de 1519, que Hernán Cortés entró a Tlaxcala, en esos 20 y tantos días ocurrieron un montón de cosas que cambiaron el curso de la historia por completo y ocurrieron de forma paralela. Así que por un lado vimos la parte militar, la serie de enfrentamientos que hubo, analizamos ahora un poco de la política que hubo detrás de ello, retomemos ahora la parte de las campañas o incursiones que Hernán Cortés hizo. Veamos la siguiente cita. Después de esto, estando una noche alojados en el campo, vieron desde lejos unos fuegos y salió Cortés a ver lo que era, con hasta 400 compañeros, y fue a dar en Zimpancingo, actual Zompantepec, ciudad de más de 20,000 fuegos que, como los cogió desapercibidos, no se sintieron. Antes recibieron muy bien y regalaron a Cortés y a los suyos, y se obligaron a allanar a los de Tlaxcalan y a hacerlos sus amigos. Después de que Hernán Cortés suelta a los principales, que ya no van con Xicoténcatl, sino que van directamente con los 4 señores, consigue sumar como aliados a los de Zompantepec, que se comprometen a enviar emisarios a Tlaxcala o a Tlaxcalan centro para que puedan interceder a favor de ellos. Entonces imagina que mientras los 4 señores están deliberando en que si son enemigos o amigos, y que parece que sí son amigos, llega otra embajada adicional de esta gente de Zompantepec diciendo que pues sí son amigos. De hecho literalmente fueron al pueblo y hasta les dimos de comer, nos echamos unos pulques. Esto sin duda colabora a favor de los españoles. Pero, ¿qué crees que pasa después? Ve lo que dice la siguiente cita. En este medio tiempo recibió Cortés otra embajada de Motecuzoma, estando él en Tlaxcala, con un rico presente, ofreciéndose por amigo y feudatario del rey de Castilla, con tal que allí, es decir, desde Tlaxcala, se volviese Cortés sin pasar a México, mas él los entretuvo algunos días y en su presencia tuvo algunos de los combates atrás referidos con los tlaxcaltecas, diciendo a los embajadores de Motecuzoma que aquel castigo hacía en su servicio por serles sus enemigos. Todas estas cosas ocurren de forma paralela, los enfrentamientos, la diplomacia. Y mientras ocurrían los enfrentamientos, ocurría esto, que llegaron embajadores de Motecuzoma y Hernán Cortés los lleva a ver los enfrentamientos contra los tlaxcaltecas y les dice, pues, son sus enemigos los tlaxcaltecas, ¿no? Pues vean cuántos muertos tlaxcaltecas hay en el campo. Esto es en servicio a Moctezuma, porque sé que son sus enemigos y yo quiero ser amigo de ustedes. Hernán Cortés puede ser muchas cosas. ¿Que era codicioso? Sí. ¿Que era doble cara? Sí. Y eso lo hacía un excelente político, porque jugaba a eso, a 2 caras. Mientras le ofrecía paz a los tlaxcaltecas, al mismo tiempo le ofrecía paz a los mexicas.
y a ver con cuál de los dos pegaba el chicle. Y esto también se delibera por los señores de Tlaxcala, de a ver, este cuate ya llegó un montón de veces a decirnos que quiere ser nuestro aliado, nosotros lo hemos enfrentado, los tlaxcaltecas no lo supieron, pero sí mataron a algunos españoles. De hecho, Bernal Díaz del Castillo dice que específicamente los enterraban y los dejaban muy bien ocultos para que los tlaxcaltecas pensaran que ninguno de ellos se moría o moría en combate. Entonces quieren ser nuestros aliados, los enfrentamos y resulta que siempre no son amigos de Moctezuma, pero en lo que nosotros les estamos haciendo batalla, ya se hizo amigo de Moctezuma. O sea, ya nos la voltearon. Ahora sí es amigo de Moctezuma. Y recuerda que en 1517 el asedio de Tlaxcala dejó el panorama político tablas, es decir, mexicas no podían conquistar Tlaxcalan, Tlaxcalan no podía zafarse de este bloqueo comercial que tenía. Pero este nuevo beligerante que estaba definiéndose a cuál bando se iba a sumar, sin duda iba a ser algo que influiría en la balanza del poder. Y los tlaxcaltecas, que técnicamente lo tenían en la bolsa desde que llegó, estaban haciendo ahora que ese peso o ese beligerante se estuviera realmente planteando el cambiar de bando, y entonces quizás por la cabeza de Hernán Cortés le cruzó aliarse con los mexicas para ayudarlos a conquistar Tlaxcala y al final de cuentas él quedar como el que había logrado eso y lograr que Carlos V realmente se convirtiera en vasallo de Carlos V. Estas cosas o estas hipótesis se barajaron seguramente en las mesas de discusión de cada uno de estos tres bandos enfrentados. En la siguiente imagen vemos entonces que los tlaxcaltecas, al enterarse de las pretensiones mexicas de aliarse con Hernán Cortés, inmediatamente envían una embajada de tlaxcaltecas con Xicotenca Tlaxayacatzin al frente para disculparse con Hernán Cortés por los enfrentamientos que le habían hecho, para excursarse, además, porque le echaron la culpa a los otomís y le dijeron, pues es de que, o sea, sí fuimos nosotros, pero no fuimos nosotros, fueron los otomís. Y es que, pues, los otomís son serranos y, pues, ellos son salvajes, ellos atacan a cualquier cosa que se le pare enfrente, discúlpanos, vamos a hablar con ellos. Y por el contrario, buscan entonces ahora sí aceptar la paz con Hernán Cortés. Hernán Cortés les recrimina lo que había ocurrido, de que les hicieron batallas, etcétera, pero que borrón y cuenta nueva. Y en la historia de la nación chichimeca de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl vamos a encontrar una serie de, o más bien registro de lo que ocurrió en una reunión, donde los embajadores de Moctezuma seguían con Hernán Cortés allí en Tecuacinco. Obviamente pues estaba Hernán Cortés y entonces llega la embajada tlaxcalteca. Estos tres beligerantes se encuentran en una misma reunión, en una misma sala o tienda, y ocurre una discusión bastante interesante. Esta cita no te la puse en las imágenes, pero me gustaría solamente leerte alguna de ellas. Y esto es interesante porque recuerda que la historia de la nación chichimeca de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl en realidad es una copia o está basada en un escrito hecho por tlaxcaltecas. De hecho, al final de este capítulo dice Fernando de Alba Ixtlilxóchitl: en este capítulo y los que se siguen que tratan de las cosas de la señoría de Tlaxcalan, no sigo los autores que han escrito la historia de la conquista, sino la que escribió Tadeo de Niza de Santa María, natural de la cabecera de Teticpac, es decir, Tepeticpac, por mandato de la señoría, siendo gobernador de ella don Alonso Gómez, que la dio al padre Fray Pedro de Osorio para que la llevase a la Nueva España, a su majestad, la cual se escribió en el año de 1548, y los autores que se hallaron presentes a todo lo sucedido en ella como testigos de vista, y señala una serie de nombres, por ejemplo, Miguel Tlaxpanquitzcatzin, regidor perpetuo y natural de Quiahuiztlan, Toribio Tolimpanecatl, don Antonio Calmecahua, don Diego de Guzmán, don Martín de Valencia Coyolchichiyuqui, y otros que no se ponen aquí sus nombres. Y había 30 años que entró Hernán Cortés a esta tierra, y es la más cierta y verdadera de cuantas están escritas, pues fue hecha con tanto acuerdo y de quien también lo sabía.
Es decir, esta crónica está escrita y firmada por estas personas que fueron capitanes tlaxcaltecas y que estuvieron presentes. Es decir, es una historia tipo Bernal Díaz del Castillo, escrita por testigos presenciales, pero desde el bando tlaxcalteca. Así que esta cita de la reunión la vas a poder encontrar en el capítulo 83 de la historia de la nación chichimeca. Dice de la siguiente forma. Pequeños detalles técnicos. Dice de la siguiente forma. A todo esto había estado presente doña María, y así el embajador de la señoría de Tlaxcalan, volviendo a ella a los ojos, le dijo: quiero en presencia de nuestro padre y señor el capitán Cortés responder a mi deudo el embajador mexicano. Marina le respondió: proseguid en vuestras demandas y respuestas. Y así volviéndose al embajador mexicano le dijo: ¿tenéis más que decir? El cual respondió: harto he dicho, solo quisiera ver vuestra demanda. El cual le respondió: no tienes razón, sobrino, de tratar tan mal a tu patria y señoría de Tlaxcalan, y mira que nadie te da en rostro con las tiranías que has hecho en alzarte con los señoríos ajenos, comenzando desde Cuitláhuac y prosiguiendo por la provincia de Chalco, Xantetelco, Cuauquecholan, Itzocan, Cuautinchan, Tecamachalco, Tepeyacac y Cuetlaxtlan, hasta llegar a la costa de Zempoalan, haciendo 1000 agravios y vejaciones, y desde el un mar al otro, sin que nadie os lo dé en cara ni estorbe, y que por vuestra causa y por vuestras traiciones y dobleces, por ti haya aborrecido a mi sangre el Huexotzincatl, causado todo del temor de vuestras tiranías y traiciones, solo por gozar espléndidamente del vestido y la comida. Ten vergüenza, no quieras vengar tus pasiones con mano ajena, y si quieres tener algún litigio, sal solo conmigo al campo, que yo pondré la cabeza para que ejecutes tu venganza, sin valerme de nadie, que no me da miedo la muerte, y en lo que dices que recibí con las armas al capitán Cortés, tu amigo, respondo que los que salieron de Zacaxoxitlan, Teolhueyacan, Culhuacan y Mazahuacan huyendo de ti, vinieron a parar a mis tierras, y fueron los que le hicieron la guerra al capitán Cortés, y ahora los llevaré sobre mis espaldas y les serviré. Habiendo estas contiendas, el embajador tlaxcalteca dio su embajada a Cortés de parte de la señoría, pidiéndole muy encarecidamente que se fuese luego con él a su ciudad, y le presentó cantidad de alpargatas por el camino. Y imagínate la reunión donde se están lanzando acusaciones entre mexicas y tlaxcaltecas, y es que tú hiciste esto, y es que tú hiciste el otro, y Hernán Cortés, escuchando las traducciones que da Marina, frotándose las manos, viendo que básicamente lo único que tiene que hacer es elegir al mejor bando al que apostarle y sumarse a él para derrocar al contrario. Finalmente, después de esta embajada, Hernán Cortés acepta la alianza con los tlaxcaltecas, pero les dice que le permitan algunos días, puesto que los embajadores de Moctezuma tienen que ir con estas novedades con Moctezuma y pues esperar la respuesta de Moctezuma. Espera 6 días, los embajadores vuelven y le dicen que sí va a ser feudatario del rey Carlos V y lo que tú quieras, pero que ya te regreses, te manda este regalo, pero ya regrésate, no vengas a México. Hernán Cortés, por el contrario, entonces le dice a estos embajadores que no, que va a entrar en Tlaxcala. Vamos a ver entonces la siguiente cita, ahora sí. Ahí vimos la embajada tlaxcalteca en Tehuacinco. Vamos a ver la siguiente cita. Y desde que se hubo despedido el Xicotenga, dijeron a Cortés los embajadores de Moctezuma, medio riendo, que si creía algo de aquellos ofrecimientos que habían hecho de parte de toda Tlaxcala, que todo era burla y que no les creyesen, que eran palabras muy de traidores y engañosas, que lo hacían para que, desde que nos tuviesen en su ciudad, en parte donde nos pudiesen tomar a salvo, darnos guerra y matarnos, y que tuviésemos en la memoria cuántas veces nos habían venido con todos sus poderes a matar, y cómo no pudieron, y fueron de ellos muchos muertos y otros heridos, que se querrían agora vengar con demandar paz fingida. Vemos entonces que a la par de estos enfrentamientos militares hay toda una serie de negociaciones políticas y acusaciones que
llevan a que se modifiquen esta política original de Tlaxcala de enfrentarse a los españoles, y que por el contrario, la política y la diplomacia son los que hacen que terminen aliándose con Hernán Cortés. A esto súmale que los tlaxcaltecas quizás no se hubieran aliado con Hernán Cortés si Moctezuma no hubiera enviado esta embajada ofreciéndole paz a Hernán Cortés, porque eso fue lo que determinó que se aliaran con los españoles, el pensar en lo que ocurriría si Hernán Cortés, aliado con los mexicas, atacaba Tlaxcala. En fin, después de toda esta serie de sucesos que dan para toda una serie tipo Game of Thrones, pero versión anáhuac, finalmente, un día como hoy, pero de 1519, 23 de septiembre de 1519, lo veremos en la siguiente imagen, Hernán Cortés es recibido en Tlaxcala por los señores de Tlaxcala. Los 4 señores, Maxixcatzin, Tlahuexolotzin, Xicotencatl y Citlalpopocatzin. Pero además recuerda que allí estaban refugiados los 3 señores que habían sido derrocados en Cholula. Y además Huexotzinco tenía también allí a sus representantes, o mandaron traer representantes de los huexotzincas, de tal forma que este encuentro en Tlaxcala de Hernán Cortés con los señores de Tlaxcala se extiende a los señores de Cholula, o aparte de los señores de Cholula, y a los señores de Huexotzinco. Es por eso que esta alianza, que comúnmente se llama hispano-tlaxcalteca, más bien fue una alianza entre la triple alianza de Tlaxcala, Huexotzinco y Cholula con Hernán Cortés. Posteriormente, a pesar de que los tlaxcaltecas le dicen a Hernán Cortés que no entre en Cholula, porque recién el año pasado dieron un golpe de estado, Hernán Cortés decide aventurarse por sugerencia de los embajadores de Moctezuma. Tengo ya un episodio en el canal de Tlaxcala la Conquistadora en el que te explico con lujo de detalles lo que ocurrió en Cholula. Posterior a los sucesos de Cholula, los tlaxcaltecas sugieren ahora a Hernán Cortés que vayan a Tenochtitlan, pero por la provincia de Chalco. Y nuevamente, fueron los empualtecas, ex aliados de los tlaxcaltecas, los que llevaron a Hernán Cortés a Tlaxcala. Y ahora son los tlaxcaltecas los que llevan a Hernán Cortés con sus antiguos aliados, los chalcas. Recuerda que parte de la nobleza chalca estaba refugiada en Tlaxcala. La ruta que toma Hernán Cortés para ir a Tenochtitlan no es casualidad, sino que más bien es aprovechada por los tlaxcaltecas para que durante este trayecto se vaya conformando esta coalición que va a terminar derrocando a Tenochtitlan en el año de 1521. Así que el año de 1519 fue de alianzas. Alianzas donde algunas se consolidaron y otras por completo quedaron descartadas, pero finalmente empieza a haber una reestructuración del Valle Poblano Tlaxcalteca como un bloque unificado en contra de Tenochtitlan, ahora sumándose Hernán Cortés y sus españoles como beligerantes en esta guerra que había estallado en 1504. Nos vemos en el siguiente episodio de la Hueyaullotl, la última guerra. Soy Iván Corona y estás en Detrás de los Códices, solo por Radio Aire MX. Saludos.